Nací el 29 de septiembre de 1547. Después de hacer un cambio de casa a Valladolid, terminé yendo a Madrid, donde 2 años después me uní al ejército y luché en la batalla de Lepanto contra los turcos. Al quedar malherido un brazo, me apodaron el Banco de Lepanto. Al volver a España, quedé prisionero con los turcos durante 5 años y volví a Madrid y escribí mi primera novela, La Galatea. Años después, trabajé de recaudador de impuestos en Sevilla, donde fui encarcelado por complicidad en un fraude bancario. Cuando volví a Valladolid, escribí la primera gran parte de mi gran obra, El Quijote de la Mancha, y 10 años después, por su gran aceptación, escribí su segunda parte. Volví a Madrid y caí gravemente enfermo, y morí el 26 de abril de 1616. Y ahora, mis compañeros y yo, os vamos a representar una parte del capítulo 8 de Don Quijote de la Mancha, donde Don Quijote se enfrenta a los molinos. Y en esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y cuando Don Quijote los vio, dijo a su escudero: La aventura nos guía a realizar grandes hazañas que no hubiéramos imaginado nunca. Y ahí donde veis, amigo Sancho Panza, 30 gigantes con los que pienso pelear y matarlos a todos, ya que tan mala gente hay que eliminar de la faz de la tierra y además Dios nos premiará. ¡Qué gigantes! Aquellos que allí ves, de largos brazos, casi 2 leguas de largos. Mire, vuestra merced, aquellos que parecen gigantes no son, sino molinos de viento. Y aquellos que parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, amigo Sancho, que no está acostumbrado a la aventura. Así que si tienes miedo, échate a un lado y ponte a rezar, que iré a combatir contra ellos. Y diciendo esto, dio espuelas a Rocinante, mientras Sancho le gritaba advirtiéndole de que eran molinos de viento y no gigantes aquellos con los que iba a luchar. Pero él iba tan convencido de que eran gigantes que ni escuchaba los gritos de Sancho. No huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero os acomete. En ese momento se levantó un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse. Aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y diciendo esto, y pensando con el corazón en su amada Dulcinea, pidiéndole que en la lucha le diera su amor, bien cubierto con su rodela y su lanza en ristre, arremetió a galope y Rocinante al primer molino que se encontraba delante. Y dándole una lanza en el aspa, el viento lo volvió con tanta furia, hizo la lanza a pedazos, llevándose tras de sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. ¡Válgame Dios! ¿No lo dije yo a vuestra merced que no eran gigantes, sino molinos de viento, y que no los puede ignorar sino llevarse otros tales a la cabeza? Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra están relacionadas más que otras a constante mudanza. Y ese sabio frescón, que me arrebató el aposento y los libros, ha convertido los gigantes en molinos para arrebatarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, me salcaba de poder la voluntad de mi espada. Que Dios lo haga como puede. En ese momento, Sancho ayudó a levantarse a Don Quijote y a montar el Rocinante, y así emprendieron nuevas aventuras juntos.